Gracias por esperarnos. Continuamos, porque no todo está dicho. No todo está dicho. Bien, son las 10 de la mañana con 20 minutos en todo el país. Voy al contacto rápidamente, por favor. Está con nosotros en línea ya Manuel Morales, representante del Comité Ejecutivo del CONADE. Don Manuel, mucho gusto, muchas gracias por darnos estos minutos y para poder analizar este tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo está, don Manuel? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, muy amables de estar dándonos esta cobertura a RKM. Un gusto estar con ustedes. CONADE, el CONADE, que es un ente tan importante ahora mismo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo analizan ustedes toda esta situación en la que se vive? Un gobierno tal vez un poco confundido, digo tal vez entre comillas, algunos partidos políticos radicalizando sus medidas, viendo los intereses personales. ¿Qué le digo? Algunos mostrando la fuerza del poder, como que queriendo todavía decir, aquí estamos por si acaso y tenemos fuerza. ¿Cómo analizamos todo esto que vive en nuestro país ahora mismo? Sí, tú decías un gobierno confundido, y yo te diría bastante confundido. Mira, el expresidente Evo Morales tuvo 14 años de capital político y se le fue quemando año tras año con diferentes acciones antidemocráticas, contrarias al pueblo. En 14 años se le fue el apoyo, ¿no?, que tenía de la población. La presidenta Yanine Áñez, cuando inicia este periodo constitucional transitorio, tenía todo el capital político acumulado de la lucha contra el fraude, de la movilización ciudadana democrática, y te podría decir que tenía más del 80 hasta el 90% del apoyo para encarar un proceso que se le estaba encomendando de convocar a elecciones y de pacificar al país. Te digo, era un apoyo muy masivo, muy importante, porque además incluso un sector del MAS, ¿no?, los que estaban en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, el señor Choque, que no habían sido parte de la cúpula del MAS que había gobernado el país, decidieron incluso sacar una ley para convocar a elecciones, decidieron de manera concertada elegir a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Fíjate que el día de ayer, ya nosotros lo habíamos dicho, pero el día de ayer, cuando diferentes fuerzas políticas en esta reunión que hubo en el Palacio le dijeron a ella que debería seguir siendo la presidenta democrática, pero no la candidata, fíjate que ayer ese momento creo que se le acabó de caer ese capital político. O sea, la presidenta ha desgastado ese capital político. Y el día de hoy no ha logrado entonces la pacificación del país, porque si vemos el conflicto que ahorita se está desarrollando, si tú ves a nivel nacional, ves en las diferentes ciudades, podemos claramente volver a pensar, no es lo mismo, pero que hubiéramos vuelto a noviembre del año pasado. Es decir, bloqueos, convulsiones, amenazas. Entonces, no se ha cumplido el proceso de pacificación y ahora estaríamos entrando a una coyuntura altamente conflictiva, donde la población, las fuerzas políticas, tenemos que poner de nuestra parte para sacar adelante al país y garantizar el proceso electoral. Es una pena, ¿no?, que el gobierno pretenda, también tenga una lectura un poquito equivocada, porque ayer cuando escuchaba a algunos ministros y a la misma presidenta, ellos quieren plantear como que hubiera una polaridad, ¿no?, en este momento. Está el MAS con su acción sediciosa, golpista en cierta forma, y estaría el gobierno. Entonces, se le ha metido al gobierno, a la presidenta, a sus ministros, que dentro de esa polaridad ellas podrían ganar y que la población podría apoyarles y que dentro de esa polaridad, evidentemente, el MAS llevaría las de perder, pero esa polaridad ya no existe. Si bien es parte del conflicto, es un elemento real del conflicto, no es que en este momento la gente que está en contra del MAS automáticamente le está dando todo su apoyo a Yanine Áñez. Y no es evidente que las personas que apoyan el proceso constitucional transitorio le estemos dando todo el apoyo a Yanine Áñez. Entonces, el gobierno tiene un problemita, por eso te decía que era bastante esa desubicación, y eso mismo nos está generando un nuevo conflicto. Eso es lo que te podría decir de manera inicial. Ahora, mira, a mí me preocupa muchísimo
Me preocupa muchísimo cuando escuchamos decir renuncia de Yanine Áñez. Renuncia. Leí hace minutos nada más la publicación en Facebook de Felipe Quispe. Dice, nos tratan de indios, y le pone adjetivos por demás, no saben que por nosotros comen y beben. Hay otras organizaciones que ahora han salido, y los bloqueos en el Alto en algunos puntos dicen renuncia de Áñez. ¿Por qué le digo me preocupa muchísimo? Porque hay un significado detrás de la renuncia de Áñez. ¿Qué puede pasar en todo caso si esto se pone a tono más agudo y todos piden renuncia de Áñez? Sí, lo que nosotros tenemos que llamar a la población es que esté atenta, que un poquito nos abremos mentalmente, que analicemos el discurso, pero además las sutilezas que se está dando en la coyuntura. Cuando alguien dice que la presidenta Yanine Áñez debe dejar de ser candidata y renunciar a su postulación, no estamos pidiendo que deje de ser presidenta, más bien lo que estamos pidiendo es que consolide este proceso de transición constitucional, que pacifique al país, pero para ello es importante que renuncie a su postulación. Nosotros no estamos pidiendo que renuncie a la presidencia, pero aquí viene el plus, ¿no ve? Aquí viene el tema político. El MAS y estos movimientos disques sociales, Felipe Quispe de manera desubicada históricamente, confunden intencionalmente y dicen, bueno, entonces estamos pidiendo la renuncia de la presidenta. Pero detrás de esa solicitud de renuncia de la presidenta Yanine Áñez hay una intención golpista, porque si ella renunciaría en este momento, ¿quién asumiría el cargo de la presidencia? Sería Eva Kopa. ¿Y ustedes se imaginan un gobierno de Eva Kopa que debería garantizar la transición democrática, la elección de un nuevo gobierno y entregar el poder a una autoridad electa? Prácticamente se estarían abriendo las puertas del infierno en Bolivia. Prácticamente se estarían abriendo las puertas del infierno en Bolivia. Y esa situación sería inaceptable, esa situación golpista sería terrible. La presidenta Yanine Áñez no puede renunciar al mandato que el pueblo le ha dado de ser la presidenta constitucional que garantiza elecciones limpias, transparentes y entrega el poder al nuevo gobierno que sea electo en las urnas. No puede hacer eso, pero sí puede bajarse de su candidatura. Y yo creo que estos son detalles, ¿no?, que dentro de esta coyuntura tan convulsionada que estamos viviendo, es importante tocarlo a través de los medios de comunicación y que la gente vaya discutiendo cuáles serían esas alternativas. Pero incluso yo te digo, si ella no renunciara, está bien, no hay problema. Si ella no renunciara, está bien, no hay problema. Lo importante es que pacifique el país ahora y lo importante es que haya un proceso electoral, porque el pueblo va a tener que tomar una decisión ahora, nuevamente crucial, trascendental para nuestra vida. Elegir un nuevo presidente, o presidenta lo pondremos así, que garantice un proceso de recuperación frente al COVID-19, que garantice qué tipo de economía vamos a tener y que verdaderamente pacifique el país. Si ella no quiere dar un paso al costado, perfecto. La gente sabrá responder en el terreno electoral, le dará una respuesta adecuada a esa conducta que ha sido de oportunismo político puro. Ese es el contexto en el que estamos viviendo desde nuestro punto de vista. Ahora, acá hay otro punto también. Mira, esta es una pugna prácticamente de poderes dentro de la carrera política que se lleva adelante. Un movimiento al socialismo que tiene un 30% en su apoyo vigente todavía, podríamos decirlo. Un Carlos Mesa que ha sonado tanto porque en la anterior elección le había hecho frente, que supuestamente en una segunda vuelta iba y podía tener la posibilidad de poder ganarle al movimiento al socialismo. Un Juntos de Áñez, donde se ganaron la lotería, inclusive hasta ni siquiera jugando, pero se ganaron una lotería y están en el lugar donde tienen que estar, tal vez no dando la talla, porque este traje no les calza prácticamente, es muy grande por la inexperiencia o por el mismo desayuno inmeditado que ellos han tomado. Un Camacho que se hace al macho, tratando de poder sonar de un lado bajo su paraguas de que muevo gente, de que voy a llamar a la gente, lo otro. ¿Cómo ve usted y cómo podemos ver en este momento las próximas elecciones? ¿Cuál es el camino y que nos lleva en este momento? Un MAS que todavía quiere, un movimiento socialismo que todavía quiere
entrar y tomar el poder. Un Carlos Mesa que va un poco muy agazapado, que también está. Y un Juntos, yo lo veo, juntos pero confundidos, que no saben por dónde ir. O no sé, me estoy equivocando tal vez. Sí, esa es la decisión a la que vamos a tener que llegar. Mira, si hubiera una candidatura seria, con base social, popular, con un proyecto que nos ayude a encarar la pandemia y lo que va a venir, que es gravísimo, yo te apuesto que el CONADE incluso tomaría una decisión y diría apoyaremos a tal candidatura. ¿No? Hablando sanamente, sin intereses de por medio, sin pegas de por medio, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente nosotros que hemos estado con el pueblo movilizándonos en las calles, que hemos estado dando la batalla de resistencia democrática frente al gobierno de Evo Morales en distintos temas, el TIFNIS, hablaremos los discapacitados, etcétera, etcétera, para no abundar en el tema. Nosotros que hemos estado dando el pellejo, todo eso, sentimos que la clase política, esa clase a la que tú te has referido, no está a la altura de las expectativas del pueblo boliviano y no está a la altura de la lucha que hemos librado en octubre y en noviembre del año pasado y que hemos abierto este proceso democrático para que ellos vengan, como son políticos, que asuman pues su responsabilidad y nos brinden un programa serio al pueblo. Entonces, evidentemente lo que tú dices es cierto y eso se va a dar. Lo que va a suceder en Bolivia es que vamos a ir a un proceso electoral donde prácticamente no hay opciones, no hay alternativas. Y vamos a tener que elegir, no sé si el mal menor, no sé qué nombre le daremos, si lo haremos por descarte, no sé, deberemos tomar una decisión como pueblo boliviano a partir de nuestro instinto político, elegir un gobierno que evidentemente va a seguir siendo de transición. Y que ese gobierno de transición electo en las urnas tiene que cumplir lo que la presidenta Áñez, con ese capital político tan grande que tuvo al principio, no lo pudo hacer. ¿Qué significa eso? Uno, atender la pandemia, que es lo urgente. Dos, pacificar el país, pero el país no se pacifica solamente pues con medidas represivas o con amenazas, se pacifica también con concertación, con elaboración de planes, participación, desmontando políticamente a tu opositor. Y tres, va a tener que discutir, y ese es el otro tema que hasta ahora no lo estamos discutiendo, pero que es el telón de fondo, es cómo vamos a encarar como país la economía. O sea, la pandemia nos está liquidando como país. La economía se está yendo al suelo. En ese sentido, el próximo año va a haber hambre, va a haber desempleo, desocupación, no va a haber los ingresos por el gas, la minería se está yendo al fósforo, la soya es un negocio para privados, no pagan impuestos, no aportan a la economía del país. Tenemos que discutir qué vamos a hacer. Entonces, lo que nosotros vemos con mucha calma es que vamos a tener que elegir por descarte en las próximas elecciones. Seguramente iremos todos de negro a votar, de luto, para darle a entender a esta clase política que estamos en duelo por la cantidad de muertos que hay, pero también para expresarle nuestra desconfianza y nuestro recelo con las nuevas autoridades que van a ser electas, de que no van a tener el apoyo cándido, un cheque en blanco de la población. Sí vamos a elegir una nueva autoridad para salir de esta crisis, pero vamos a estar vigilantes y queremos participar del nuevo gobierno, de la gestión responsable, como lo indica la Constitución Política del Estado, para preservar al pueblo boliviano y a nuestra economía. Manuel Morales, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia del CONADE. Don Manuel, muchas gracias por su tiempo. Y tan importante, a ver si el día miércoles podemos ver un poquito también el análisis de lo que va a pasar entre hoy día y mañana, que son momentos decisivos en el tema del Tribunal Supremo Electoral, que ha lanzado la pelotita al Tribunal Constitucional sobre la personalidad jurídica del MAS, que no estaba dentro, ni siquiera inmerso en la reunión que ha convocado la presidenta Áñez, que debía estar en tela de juicio para poder abordarse este tema. Hay muchos temas en los que tenemos que abordar. Don Manuel, muchas gracias por su tiempo, un abrazo y que Dios lo bendiga. No, pues me dicen al contrario, gracias a ustedes por brindarme esta oportunidad y estoy a disposición de ustedes y el resto de la gente del CONADE a que puedan darnos la palabra para participar y dar nuestro punto de vista. Muchas gracias. Un abrazo, que Dios lo bendiga. Bien, son las 10 de la mañana con 35 minutos en todo el país. 10 de la mañana con 35 minutos. ¿Una pausa? Sí, aguárdame por favor, una pausa. Tengo un mensaje de WhatsApp. Después de la pausa, una pausa así cortita, chiquitita. Después de la pausa viene el representante, el gerente del Banco Sol. Escuche, por favor, si usted es microempresario, si usted es pequeño empresario, comerciante, escuche la propuesta que le trae el Banco Sol
Así que no se aparte, y si quiere puede verlo a través de las redes sociales. Estamos con Radio Arequipa Bolivia y Solidaria TV Bolivia. Ya venimos, no se vayan. Esto continúa en segundos. Ya volvemos, porque no todo está dicho. No todo está dicho, aún hay tiempo. Silvia Trigo es periodista con formación en investigación y periodismo digital. Cápsulas de verdad.